¿El expediente? Al expediente, sí. Los regresos no se quedan. Sí, no. Pues ya empiezo. Bueno, vamos a dar el caso clínico. Soy Arturo Alemán Sosa, residente de medicina interna, y la doctora María José Almada Valenzuela. Bueno, este es el caso de una paciente femenina de 51 años de edad, con escolaridad secundaria, su ocupación empleada de restaurante. Originaria de Benjamín Gil, Sonora, residente de Benjamín Gil, Sonora, su estado civil casada, religión cristiana, su hemotipo pues desconoce. Como antecedentes de los familiares, su padre vive, su madre vive, uno tiene 90 años, tiene hipertensión arterial, su madre tiene diabetes mellitus 2, tiene 7 hermanos, aparentemente todos sanos, y 4 hijos, todos aparentemente sanos. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, tiene una dieta heterogénica, irregular en calidad, con alto consumo de sodio, baja en frutas y verduras, hace ejercicio aeróbico 6 días a la semana. En cuanto a biomasa, tuvo exposición a esta hasta los 12 años de edad, niega tabaquismo, alcoholismo o toxicomanía, y en cuanto a vacunaciones, pues refiere que tiene su esquema de vacunación completo. En cuanto a antecedentes personales patológicos, no tiene crónico degenerativos, no diabetes ni hipertensión. En cuanto a los quirúrgicos, sí cuenta con algunos: una colecistectomía abierta en el 2014 por una litiasis vesicular, una hernioplastia en sitio quirúrgico con colocación de malla en el 2016, una cesárea con una OTB hace 18 años, una cirugía oftálmica por un pterigión hace 1 año y una conización por displasia leve en el 2010. ¿Dudas hasta el momento? ¿Algo que quieran preguntar? Muy bien. 57. Medicamentos previos a su ingreso. Bueno, ella al momento de su ingreso está tomando metoprolol. Ahorita vamos a mencionar por qué. En 100 miligramos biorales cada 8 horas desde hace 6 meses. Historia cardiovascular previa: refiere episodios de taquicardias desde hace 1 año, poco después de la cirugía del perigión. Durante una caminata llega a tener 200 latidos por minuto. Esto requiere que la lleven a urgencias, donde se documenta. Al momento de su ingreso pues no tiene el ingreso, el electrocardiograma que se le tomó en esa ocasión. Como antecedentes ginecobstétricos, su menarca a los 12 años, su menorreica, ritmo 3x30, inicio de vida sexual activa a los 16 años, parejas sexuales 1, testa 6, para 3, cesárea 1, 2 abortos, OTB hace 18 años, posterior a la última cesárea. La mastografía, la última fue hace 1 año, negativa a malignidad, y presentó una displasia cervical leve, por la cual hicieron la conización, y ha estado en seguimiento anual con ginecología. ¿Alguna duda hasta el momento? Excelente. Bueno, su padecimiento actualiza. Su padecimiento actual hace 1 año, con episodios de taquicardia sinusal asociados a disnea, en reposo posterior al caminar o realizar medianos esfuerzos. Llega a meditar hospitalización en Hermosillo en una ocasión, donde recibió tratamiento médico. No refiere ella cuál tratamiento fue, y fue en la ocasión en la que se documentó la taquicardia. Salud. Desde entonces solamente ha presentado los episodios de disnea. Posteriormente continúa con episodios de palpitaciones y taquicardias hasta 200 latidos por minuto, fue la de la hospitalización, además de episodios de disnea y tos de predominio nocturno que interrumpen el sueño. Y esto se incrementa hasta hacerse 4 veces por semana al momento de su hospitalización. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna duda que quieran, algo más que quieran saber? ¿Ahora estaba tomando el metoprolol? Por estaba tomando metoprolol a raíz de que por las taquicardias. Una vez que se documentó la taquicardia, se quedó con esa dosis de metoprolol.
Muy bien. Entonces, exploración física. ¿Una pregunta más? Entiendo. ¿Esos radicales las habéis documentado por qué no está viniendo acá? No, fue una sola vez. Sí, refiere ella a palpitaciones, ¿no? Y la única vez que ameritó llevarla a urgencias se documentó una taquicardia de 200 latidos por minuto. Es lo que nos refiere ella, no se contaba ni con la nota ni con el electrocardiograma de esa ocasión. Y bueno, pues estos son la exploración física al momento de su ingreso al servicio. La TA se encuentra normal. La frecuencia cardíaca en 100 latidos por minuto. Respiraciones, 22 respiraciones por minuto. Estaba saturando a 95 sin oxígeno suplementario. 36 grados de temperatura, 68 kilogramos pesaba y mide 1.55. ¿Qué hay en ayudarnos con la exploración física? Arnoldo. Neurológicamente, con látigo de 15, sin datos de focalización, piel imposible hidratada sin buena coloración, cuello sin incurgitación yugular, auscultación de tórax bien aereado, sin estertores ni sibilancios, precordio rítmico con presencia de 4S, abdomen peristalsis presente, blando, sin dolor a la palpación, sin organomegalia, sin datos de irritación peritoneal, las extremidades íntegras, sin edema, llenado capilar 3 segundos, pulsos digitales presentes. Muy bien. Algo que te llame la atención de la exploración. ¿Se palpó tiroides? No refieren que hayan palpado la tiroides. Es S4, diferencia S4. Es un S4. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada más tenía disnea, las palpitaciones y la disnea paroxística nocturna. Exacto. Tenía además miembros inferiores, No, nada. ortopnea, nada. Ortopnea tampoco. ¿Y un esfuerzo? Pues refería a ella que al caminar, pero sería o sea, sí podía caminar 2 cuadras, 3 cuadras y no le daba la disnea. Refería ella más sobre todo en la noche. Del episodio de taquicardia, ¿qué le gustaría preguntar de síntomas o de clínica que refiere a la paciente? Si se acompañaba de algún otro síntoma acompañante aparte de la taquicardia y las palpitaciones, si era estrés, se ponía en reposo o en esfuerzo, si el tipo de evolución fue nada más presentó ese episodio para acá. Nada más presentó ese episodio, no venía acompañado de descarga adrenérgica, ella no sentía más que las palpitaciones, que en esa ocasión fueron tan intensas que le hicieron ir a urgencias a buscar atención en ¿Ella normalmente tiene actividad física o permanece previo a tiempo en reposo o es independiente para sus... Ella trabaja como mesera. Ese es su trabajo en un restaurante, trabaja como mesera, entonces pues describe su trabajo como un trabajo pues de una actividad intensa, y realizaba ejercicio previo al inicio de los síntomas. Realizaba ejercicio hasta 6 veces por semana, aparentemente era zumba lo que hacía. ¿Nunca se notó dolor de miembros inferiores? No. O sea que antes de eso nunca le había pasado eso, desde la reciente aparición. De reciente aparición. Las palpitaciones tenían calentamiento, o sea, ¿eran en el súbito o eran poco a poco las palpitaciones que aumentaban en densidad? No, iniciaban súbitamente. Y se quitaban súbitamente. Y se quitaban súbitamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a abordar. Cortés. Bueno, Insunza, ¿qué le pedirías a esta paciente? ¿Cómo la abordarías? ¿Cómo Un electro para ver el para que cómo es lo que interesante, ¿no? Para mostrar Muy bien. Aquí está el electro de su ingreso. ¿No lo puedes describir? Algo que lo que detectas en el electro.
sinusal. Un poquito borroso, ¿no? Bueno, no tiene, no trae taquicardia. Ahorita no. Está como en 70 por ahí. Ajá. Pero no le vemos alteración. Muy bien. Bueno, perfecto. Sí, es un electro normal. Es frecuencia sinusal. Tiene un tiene un PR de punto 12. Tiene un QRS de 0.04. Tiene un segmento QT de 377 y la frecuencia son 75 latidos por minuto. Está en tratamiento con beta-bloqueador. Está al momento del electro, está en tratamiento con beta-bloqueador. Tiene 57 años. 57 años. ¿Te sugieres electro algún diagnóstico? Pues, ahorita no. Pero, O sea, hasta ahorita no que la paciente llega con taquicardia, le envías un electro, sería normal. Son episodios. Pero el electro está normal. conste para documentar de 24 horas es. Muy bien. Hoy hay un- ¿Quién está de acuerdo con el uso de pedirle un hold? Sí, bueno, primero una radiografía. La radiografía, no tenemos radiografía de ella. Pero estaba normal. Pero está normal. Muy bien. Entonces, Después de urgencias y placas. ay, Sí, mire. Dice, radiografía de tórax se solicita. Lo más ahora. No te faltaba. entonces quedamos con un holter, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vemos ahí en el? ¿Alguien que quiera interpretarlo? El holter. Estas son durante el evento durante el estudio se presenta ella asintomática y presenta unos breves episodios menores de 55 segundos. Si gustan revisar qué es lo que vemos aquí. Esto es lo que se documentó en la mayor parte del estudio. Doctor Revillo. Se ven unas extras ventriculares y auriculares también. Tiene ahí unas P's invertidas. La frecuencia pues está elevada, pero a razón de extras tanto auriculares como ventriculares. Así es, Se ve que he hecho episodio de FA o salvas de taqueo. durante el estudio mencionan un episodio de FA, pero pues ya revisándolo. No lo encontré. O sea, el. No sé el caso. Aquí está. Sí, ajá. Bueno, este es el único episodio que presenta. Ajá. Pero bueno, se trae, esta es como eso del doctor, hubo interferencia. Sí, por eso o sea, dice el estudio, pero ya viendo los trazos, ¿no? Y la frecuencia cardíaca máxima fue de 132, la media de 87 y la mínima fue de 63. Y este es el que describen en el estudio como una FA, pero pues podemos ver que hay unas que. Por ahí sí hay extra, ¿no? Sí, durante todo el estudio sí se veían extrasístoles. Principalmente ventriculares, pero sí había algunos auriculares. Si yo refirió palpitaciones durante el holter, ella o no. Asintomáticas durante el estudio. ¿Una duda? Muy bien. ¿Qué otro estudio consideran BNP. Una atrofia cardíaca en BNP. BNP? ¿Quién está de acuerdo? ¿Qué más pedían? TSH. Muy bien. Bueno, no tenemos TSH, no tenemos TSH ni tenemos el BNP. Ah, no, pero Sí, Traía una TSH. sí, la TSH estaba en punto 77. pues más. El 500 ahí. Pero BNP sí no le. BNP no le tomaron.
Van el video negativo. Dímelo de. El número de tampoco se tomó. Es que no se le tomaron esos estudios porque realmente la paciente llegó aquí con el diagnóstico. Nosotros lo omitimos, pero ya llegó con el diagnóstico. No se hospitalizó porque estuviera descompensado. No, desde Nogales la mandaron ya con el diagnóstico. Mira, ya para también. Nunca meditó hospitalizarse en urgencias por este padecimiento. No, solamente Salvo la vez que fue que fue por la Bueno, muy bien. Algo que le. Vidal, alguna cosa que ves fuera de lo normal en los laboratorios. Tiene hipertensión. No hay trastornos electrolíticos para pensar que pues, eso derive un trastorno del ritmo. La TSH se encuentra normal, que también es una cosa importante de trastornos del ritmo. Creo que pues si ya estamos destacando la cuestión pues electrolítica y metabólica, podríamos ver en cuestión estructural si hay algo que esté desencadenando eso. Muy bien, entonces, ¿qué le pedirías tú? Muy bien, si alguien que esté rotando un eje, quisiera. Beltrán, Pues es un eje apical, 4 cámaras. ¿Algo más que quieran? No, ya lo mandaron con ellos. Sí, no es un ecocardiograma de aquí. Venía con la paciente. Bueno, es un eje apical, 4 cámaras exactamente. Aquí están las aurículas. Estas son las cavidades del lado izquierdo. Y pues podemos ver que se observa una masa que protruye a través de la válvula mitral y llega e invade el espacio del ventrículo izquierdo durante la diástole. Entonces, a ver, aquí tenemos otra. Otra visualización. ¿Alguien más que quiera comentar algo de este? Ahí dice el personaje presionar largo. Igual observa una imagen que se utiliza a través de la mitral al ventrículo izquierdo y se observa un flujo de insuficiencia. Era leve, ¿no? Sí, leve. Leve. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar esta imagen? Es un eje corto en el cual estamos observando igual desde la cara ventricular cómo protruye la tumoración Muy bien. Perfecto. Vamos a ver aquí. ¿Alguien quiera comentar eso? Es un sapito. Ahí se ve una implantación, ¿no? ¿De ahí qué la información? recuela ¿Te lo recuerdo? viene de implantada la recuela. Bueno, entonces también podemos observar en los ecos, a lo mejor podemos darnos cuenta de las características de la tumoración, que esto podría ser relevante, por ejemplo, sobre todo en
en esta imagen de acá. Podemos ver, hay una, bueno, cuando paramos la imagen, ahí está. Bueno, podemos ver que pudiera ser, eso son unas imágenes que pudieran ser sugestivas de calcificaciones. Además vemos que no es homogéneo la consistencia de la masa, sino que tiene diferentes densidades. Entonces ya desde ahí podemos empezarnos a orientar de qué tipo de masa pudiera ser esta. Porque hay algunos diagnósticos diferenciales, ¿verdad?, que podemos pensar en este momento, y ya en base a las características y la localización de la masa podríamos empezarnos a orientar de qué tipo de masa es, y bueno, y también las características de la paciente. Bueno, Beltrán, ¿qué porcentaje de tumores cardíacos son primarios? Si tú encuentras un tumor en un eco o una masa o algo, ¿qué es primario? Sí, la mayoría son infiltrativos. La mayoría son infiltrativos, más un 90%. Y del resto, los que son los que son primarios, ¿qué porcentaje es benigno? ¿Cuál es el tumor de los infiltrativos o los metastáticos? ¿Cuál es el más común? ¿Y cuál es el que más metastatiza? En general, cardíaco puede estar en pericardio, puede estar en cardio, puede estar en poquito. ¿Cuál de los que metastatizan es el más común? ¿Y cuál metastatiza más? Diferente, ¿no? Diferente. Mama, ¿cuál es? ¿Por qué? Porque es más la incidencia de cáncer de mama y de los cánceres de pulmón. Tenemos que ver más metástasis. Pero no todos los de mama y no todos los de pulmón van a metastatizar el corazón. Ahora, de los otros tumores, ¿cuáles metastatizan más al corazón? Obviamente van a ser tumores que tienen menor incidencia, pero el porcentaje de sus metástasis son más al corazón. ¿Cuáles son estos? Superior del esófago, ¿no? Por la persona. No es el más común, pero es Melanoma, ¿no lo ponen en la lección? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces. Bueno, esta es la interpretación del que venía con el eco. Pues como podemos ver, todo se ve normal. Hay una febia 65 sin alteraciones en la movilidad. La presencia de una tumoración aurícula izquierda de gran tamaño, 38 por 35 milímetros, que protruye hacia el ventrículo izquierdo. Aparentemente adosada a la parte más alta del septum. La válvula mitral con presencia de la tumoración cardíaca sin gradiente, con insuficiencia grado leve, sin vegetaciones. Por lo regular, pues esperaríamos, ¿verdad?, que no hubiera gradiente. Es lo normal, ¿no?, que no haya algo que obstruya el paso de la sangre. Pero pues en casos como estos a veces tenemos que sí se mide el gradiente, y eso pues puede darnos una pista, ¿verdad?, de que lo que lo está causando, si el tumor no está causando datos de obstrucción. Y bueno, esto es la cirugía, ¿verdad? La paciente se pasa a cardiotorácica, donde se realiza una resección de la tumoración. Ahí el camarógrafo llegó un poco tarde, pero ya acababan de sacar la tumoración. De hecho, esta es una reba. Pero podemos imaginar. Bueno, llegó cuando ya estaban cerrando. Aquí hay evidencia, ¿no?
Llegó cuando ya están cerrados. Y bueno, pues ahí se encuentran ya quitando los remanentes de la tumoración, lo cual pues ahorita vamos a ver en la revisión del tema, pues es muy importante durante el momento de hacer la resección de las masas, el tratar de quitar cualquier tipo de remanente, ya sea en el caso de que sea algo maligno, que es más raro, pero o en el caso de que sea algunas de las tumoraciones, aunque sean benignas, pueden tener ciertos grados de recurrencia. Bueno, ahí tenemos la mitral, y se asoma un poquito. Y bueno, y también mientras no hubo ninguna complicación durante la cirugía, exceptuando un episodio de taquicardia ventricular, la cual revierte al desfibrilar a la paciente ahí mismo. Y bueno, pues suprimí ahí el audio, ¿va? Porque a petición de los doctores, porque sí, bueno. Especialmente cuando empezó a hacer taquicardia ventricular, empezaron a decir ahí algunas palabrillas. Oye, tenía permiso para llegar tarde, dice las cirugías y todo. Estaba contigo. Y bueno, esto es lo que se obtiene. Esto pues ya lo consideramos parte del reporte de patología, ¿verdad? Alguien que pueda más o menos identificar qué es lo que estamos viendo ahí. Alguien que está tratando un poco. Es un tumor. Bueno, es un tumor, es una masa mucosa de bordes lisos. La sustancia está lleno de estas sustancias brillantes, gelatinosas. Y pues bueno, ya desde que ves la masa, esto te puede orientar para saber qué es. Pero, pues obviamente como todo se manda a patología para el reporte. Y bueno, vamos con el reporte de pato. Y esto es lo que deberían ver. Bueno, células neoplásicas alrededor de los vasos. Se observan células alrededor de vasos y haciendo formaciones pseudoglandulares. Eso de las formaciones pseudoglandulares tiene cierta importancia clínica, pero en este caso no. Y células alargadas con un estroma mixoide. ¿Qué se refiere con estroma mixoide? Pues es una sustancia fundamental que se ve ahí es una sustancia fundamental que hay en el citoplasma, y pues se caracteriza que aparecen los cortes de este tipo de tumores. Entonces, ¿su diagnóstico cuál es? Mixoma. Un humilde mixoma. Por la imagen puede. Bueno, pues entonces vamos a mencionar brevemente el tema de los tumores cardíacos. Bueno, la historia desde 1562 se describe un tumor cardíaco en una necropsia. En 1835 se describe un fibroma miocárdico encontrado en la autopsia también, y un ciclo después Barnes diagnostica un tumor primario cardíaco. A mediados del siglo XX se utiliza la angiografía para diagnóstico del tumor cardíaco. En 1954 Crawford realiza en Suecia la primera extirpación quirúrgica del mixoma auricular izquierdo, y con esto pues instaurando lo que es el tratamiento estándar para este tipo de patologías. A niveles de la década de los 60, con el advenimiento de nuevas técnicas de ultrasonido, pues aumenta el descubrimiento de este tipo de tumores. Y la clasificación, pues es la que estábamos mencionando. Hay primarios y secundarios, muchísimo más los secundarios que los primarios. Los primarios es una muy poquita cantidad. Y los mecanismos que involucran al corazón en la enfermedad neoplásica. Bueno, pues lo que es la cardiooncología es una área donde se cruza la cardiología y los problemas neoplásicos. Y cualquier neoplasia puede afectarnos al corazón por diferentes mecanismos, ya sea por metástasis, que ya sea por continuidad hematógena, por linfa, o porque el tumor secrete alguna sustancia que afecta al corazón, o por mecanismos indirectos, ya sea por parte del tratamiento de la neoplasia que afecte al corazón en sí también.
Bueno, en cuanto a la clasificación, pues los primarios tenemos los rhabdomiomas, los cuales son intramurales por lo regular. Los fibromas, que en las últimas revisiones, pues antes se tenía como el segundo tumor cardíaco más frecuente después del mixoma. En últimas revisiones, o por lo menos en el artículo que leí, venía que ahora es el primer lugar. Y pues el competidor del mixoma, que es el segundo lugar de la frecuencia. Luego los teratomas, los hemangiomas y los tumores de las células de Purkinje. Los tumores de las células de Purkinje pues van a cruzar forzosamente con alteraciones en el ritmo cardíaco como parte de su cuadro. En cuanto a los secundarios, pues tenemos los neuroblastomas y los linfomas. Y bueno, aquí puse este pequeño video rápido para explicar rápidamente lo que son los tumores cardíacos. Los tumores se pueden esparcirse por metástasis, y cuando son benignos pues no se pueden esparcir. Los tumores secundarios van a ser los más comunes, van a ser los pulmonares, y el lugar que va a ser más afectado casi siempre en todo lo que son metástasis va a ser el pericardio. Entonces los linfomas, el cáncer de seno, la leucemia, el melanoma y el cáncer de hígado, el cáncer de colon, todos estos pueden llegar, y por lo regular van a llegar a través de la vía linfática al pericardio. Bueno, la otra clasificación que podemos tener es la de tumores benignos, que van a ser la mayoría, afortunadamente, de los tumores primarios, y los tumores malignos. Los tumores cardíacos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, son generalmente asintomáticos y muchos de ellos son incidentalomas. El paciente no tiene ningún síntoma y en un ecocardiograma que se haga por cualquier otro motivo se descubre. Cuando llegan a producir compromiso clínico va a ser porque sean intracavitarios, intramurales o que provengan de estructuras vecinas, es decir, pues que forman parte, ¿verdad?, de una neoplasia ya conocida. Y bueno, hay tres grupos: los pediátricos, los más frecuentes son los hemartomas, los benignos, las masas no neoplásicas y neoplásicas, y los malignos, el número 1 va a ser el sarcoma, los linfomas y las metástasis. Bueno, las manifestaciones pueden ser sistémicas, embólicas, cardíacas y efectos metastásicos. En general, ahorita que mencionemos, por ejemplo, el mixoma, vamos a mencionar que hay algunos datos en el mixoma que pueden provocarnos alteraciones sistémicas, ¿verdad?, aunque no se presentó en esta paciente. Embólicas, también es importante que, dependiendo del tipo de tumor y su consistencia, puede incluso desprenderse un pedazo del tumor y causar una embolia, o puede provocarse que haya un trombo que se adhiera al tumor y se suelte. Cardíacas, pues el efecto de masa que causan, y los efectos metastásicos, pues como forma parte de un cuadro de neoplasia. Y bueno, aquí tenemos un cuadrito donde nos dice cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes. La disminución en la función miocárdica la vamos a ver más en los rhabdomiomas y los fibromas. Recordemos que los rhabdomiomas son intramurales, entonces pues van a afectarte ahí la movilidad de la pared cardíaca, mientras el fibroma tiende a formarse en las válvulas, entonces también eso va a afectar la función del corazón. En cuanto a la falla cardíaca derecha, la cianosis en neonatos, pues eso los vamos a ver en los rhabdomiomas, los fibromas, los mixomas, y va a ser por el efecto de obstrucción en la entrada y la salida del ventrículo derecho. Edema pulmonar, datos de bajo gasto, síncopes, los vamos a ver también casi todos los tumores benignos y malignos. La muerte súbita puede ocurrir en el mixoma, así que no es tan benigno, el tumor es benigno, pero los síntomas que causa pueden ser muy graves. Taponamiento cardíaco en los neonatos, lo vamos a ver en los teratomas, embolismo sistémico pulmonar, el mixoma, eso lo caracteriza, que es como un tumor aguado, una masa gelatinosa, se puede solito con el latido cardíaco se pueden desprender pedazos del tumor. Síndromes constitucionales, fiebre, pérdida de peso, artralgias, eso hay que tomarlos en cuenta con los mixomas, porque tienden los mixomas a producir citoquina
citoquina 6, y entonces es un pirógeno y nos va a provocar todo este tipo de síntomas que a veces pueden confundir el diagnóstico y orientarnos a lo mejor a algo, un proceso infeccioso. Disritmias, esas las vamos a ver también prácticamente en todos, pero predominantemente en los tumores de células de Purkinje. Soplos aislados, pues cualquiera nos puede dar. Recordemos que la paciente tenía un S4, que más bien lo que era un flop tumoral, que es un murmullo diastólico de baja intensidad, que a veces se oye mejor con la campanilla. Y bueno, la clínica sugestiva de un tumor cardíaco, lo que hemos mencionado. Las manifestaciones clínicas pues van a ser los tumores, fenómenos embólicos, los pueden dar los tumores benignos, los tumores malignos, tienen todavía mayor probabilidad de provocar manifestaciones embólicas. ¿Cuáles son las pruebas rutinarias para la presencia de un tumor cardíaco? Pues una ecocardiografía. La ventaja de una ecocardiografía va a ser que es relativamente, está relativamente disponible, y además te checa la hemodinamia del paciente. Ves cómo está afectando la hemodinamia del corazón a este tumor. Una de las desventajas que tiene es que no puedes ver las estructuras adyacentes. Entonces, en la idea de buscar algo bueno, la mayor parte de los casos va a ser quirúrgico la resolución, pues ahí nos sería de utilidad la tomografía computarizada del corazón, la resonancia magnética. A veces para buscar también si no hay junto con el tumor algún émbolo, pues las ecocardiografías transesofágicas también son de utilidad. Y bueno, donde la hay, pues la tomografía por emisión de positrones, la gamografía nuclear, pues pueden servir para complementar los diagnósticos. Los hallazgos sugestivos, pues lo que habíamos mencionado, la mayor parte va a ser completamente asintomático, por lo regular son incidentalomas. En el caso de los tumores que secreten alguna sustancia, pues se puede dar febrícula. Lo principal van a ser las manifestaciones causadas por el efecto del tumor en el corazón. Y bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos que descartar cuando tengamos una masa cardíaca, que no sea un trombo, la hipertrofia miocárdica focal, ventrículo izquierdo no compactado, que no sea un absceso, un tumor cardíaco primario, habría que diferenciarlo de uno secundario, la hipertrofia lipomatosa del tabique, un quiste o un artefacto al momento de estar haciendo la técnica de imagen con la que se detectó la masa. Y bueno, pues en cuanto a la ecocardiografía, nos va a dar el ecocardiograma transtorácico nos va a dar una sensibilidad del 93%, el ecocardiograma transesofágico un 97%. Entonces, con hacer un transtorácico por lo regular es suficiente para detectarlo. Y bueno, dependiendo durante la valoración ecocardiográfica, dependiendo la localización, nos puede empezar a orientar acerca de qué tumor es o qué tipo de masa es. Porque pues recordemos que el diagnóstico completo pues no lo vamos a tener hasta que el paciente tenga su biopsia, pero pues el manejo del paciente no necesitamos esperarnos totalmente a que tenga la biopsia. Muchos del cuadro clínico y todo eso pues nos van a decir qué tipo de tumor es. Y bueno, en cuanto a las técnicas de diagnóstico, pues vamos a ver la ecocardiografía para el mixoma principalmente, pues es la que más lo detecta. Se utiliza la tomografía computarizada y la resonancia magnética en menor cantidad. Y pues dependiendo del tumor, vamos a ver que algunas tienen un poco más de sensibilidad que otras. Y bueno, lo mismo, dependiendo de la localización del tumor, ya desde ahí ya podemos empezar a sospechar qué tipo de tumoración es. Bueno, es importante determinar las características clínicas del tumor, recuerdo a 4 factores, que son las características histológicas, la edad del paciente en el momento de la presentación, la localización del tumor y caracterización invasiva del tejido. La edad de la presentación pues va a ser algo muy importante. En el mixoma, por ejemplo, tenemos que en los adultos es un 45% la incidencia, en los niños es del 15%. Los lipomas se ven en adultos, en niños no. El fibroelastoma en adultos se ve. Entonces, dependiendo también
la edad del paciente, pues eso va a ser muy importante para que también nos vaya orientando hacia cuál va a ser hacia qué tipo de tumor se trata. Y ya centrándonos en el mixoma, bueno, el término fue introducido por Virchow en 1683. Los criterios histológicos para el diagnóstico fueron establecidos por Stout en 1945. En una verdadera neoplasia mesenquimal compuesta por células estrelladas, indiferenciadas en un estroma mixoide con delicadas fibras de reticulina. Pueden aparecer en distintas localizaciones, sin embargo, más del 80% aparecen en la aurícula izquierda, con frecuencia decreciente en la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso va a ser muy importante porque te va a cambiar el abordaje de tu paciente con mixoma. Aparentemente ya todo se resolvió cuando ya lo quitaste, pero no. Pues, no si el tumor se encontraba fuera de la aurícula izquierda, su presentación clásica. Y bueno, aquí está una rapidísimo para que vean visualmente cómo se producen los mixomas. Estos vienen del tejido conectivo mesenquimatoso del endocardio, que es completamente diferente al de los cardiomecitos, ¿verdad? Que por eso los tumores de estos son tan raros, porque pues una vez que el corazón llega a su madurez, pues ya no proliferan. Va a ser una masa gelatinosa pedunculada. Esto es muy importante porque el pedúnculo lo vemos en el ecocardiograma. Y el principal problema con los mixomas es ese penduleo que hace y que provoca que durante la diástole protruya a través de la válvula mitral, llegando a ocasionar episodios de síncope o, como en esta paciente, pues episodios de taquicardia, ¿no? En cuanto a la epidemiología, el tumor de adultos es un tumor de adultos de edad media avanzada, de entre 40 a 70 años. Si son más jóvenes, eso es lo importante con el mixoma. Si no cumplen la característica clásica que sean adultos de esta edad o que sean más jóvenes, hay que descartar un complejo de Carmi. Entonces, pues ahí sería bueno, en caso de que se presente esto, pues hacer un estudio genético a la familia. Las mujeres son las que tienen predominio, 2/3 de los casos. La mayoría aparecen esporádicamente. Y bueno, pues pueden ser hereditarios relacionados con el complejo de Carmi. Sin embargo, hay otros dos enfermedades genéticas con las que también se ven, pero son mucho más raras. El complejo de Carmi es un trastorno autosómico dominante. Se va a caracterizar por mixomas cardíacos y extracardíacos. Hay lesiones cutáneas hiperpigmentadas, hiperactividad en las glándulas suprarrenales y testiculares y tumores hipofisiarios. Eso hay que sospecharlo cuando tengamos un mixoma en una persona joven. Y deben descartarse siempre mixomas cardíacos en regiones atípicas del corazón. Esto va a ser muchas veces la principal pista, que no se encuentra en la aurícula izquierda. Son múltiples, ¿no? O múltiples. Meto un dibujito del complejo de Carmi. Entonces, cuando vean un paciente con esas pecas sospechosas, pues hay que revisar, ¿verdad? Si no. Y bueno, en cuanto a la triada clásica, pues del mixoma te va a causar embolismo, obstrucción intracardíaca, síntomas constitucionales. Recordemos que los síntomas constitucionales pues van a ser por lo que el tumor puede secretar interleucina 6. Entonces esto te puede hacer pensar que el paciente está acusando con algún proceso infeccioso o que sea un proceso neoplásico, ¿verdad? Paraneoplásico. Y bueno, lo importante del complejo de Carmi es que tiende a haber mayor recurrencia que cuando no está relacionado con esto. Entonces, esto es importante porque el seguimiento, una vez que le quitas el mixoma al paciente, deberías de estarle seguimiento cada 5 años, pero si son pacientes que les encuentras que tienen el complejo de Carmi, pues lo de que debes hacer es hacer el seguimiento anual. Y bueno, se asocian con otros síndromes. Estos son todavía más raros: el síndrome de Massabrat y como parte del síndrome de McCune-Albright. Síndrome de McCune-Albright fue descrito por primera vez en 1976-1937. Es una displasia fibrosa poliostótica. Lo que los va a caracterizar son las manchas café con leche y una pubertad precoz. Estamos hablando de pacientes muy jóvenes. Cuando muchos adultos mayores, cuando se detecta, va a haber otras endocrinopatías como hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, ovario poliquístico, y son mucho más raros que el complejo de Carmi. Y pues el síndrome de Massabrat es una enfermedad de mixomas en todo el cuerpo.
y solamente la prevalencia es femenina y solamente se han diagnosticado 80 casos en toda la literatura. Entonces realmente, pues sí, la posibilidad de ver alguno es rarísima. Histológicamente, pues lo que va a caracterizarlos va a ser que hay hemorragia y necrosis comúnmente en el microscopio. Son tumores que generan angiogénesis. Como lo vemos aquí, va a haber hemorragias también muy comunes. Los tumores son muy friables y pues es lo que hace que puedan hacer fenómenos embólicos. Y bueno, pueden mostrar zonas hipercelulares, hipervasculares que pueden ocasionalmente hacer que el patólogo se vaya por un diagnóstico erróneo de sarcoma. En ese caso, pues hay que checarle el resultado de patología con el cuadro clínico en general. Y finalmente, cuando haya duda, una técnica histoquímica va a ser la que nos saque de las dudas acerca del tipo de tumor que es. El tratamiento pues siempre será la exéresis. Y no es necesario quitar los márgenes, pero pues sí es recomendable por lo que habíamos mencionado. En apariencia, los tumores son polipoides, pedunculados, con un tallo delgado, rara vez sésil, forma redonda, ovoide. Como vimos en el caso de estas pacientes, pues al 10% tienen calcificaciones. Aquí está otro eco, ¿verdad? Creo que el nuestro estaba más bonito. Y bueno, aquí vemos, aquí se detenía la imagen, ahí vemos dónde está el mixoma. Lo mismo, esto lo vamos a ver, estas características las vamos a ver en el ecocardiograma. Están algunos ejemplos. Otro ejemplo. Y bueno, algo importante, nada más lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando es importante cuando vean el ecocardiograma que vean si hay un gradiente. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos un gradiente en la válvula mitral de 14 milímetros de mercurio, cuando debiera ser de 0. Bueno, ya en la TAC cardíaca, pues cuando se llega a realizar, el tumor se va a ver heterogéneo, va a tener una baja atenuación. En la resonancia magnética cardíaca va a haber hiperintensidad en la T2 significativa, va a tener un resalto heterogéneo también. Todas estas, cuando se realizan por lo regular, la resonancia magnética va a ser la mejor, pero pues por lo raro que es el poder hacer el estudio, no se hace necesariamente. Y sobre todo porque pues, nos ayuda a distinguir bien de una manera más precisa el tejido del tumor, nos ayuda a ver lo que es mejor las características del tejido del tumor, así como las estructuras alrededor del mismo, y ya pues sirve para planear mejor la cirugía y el abordaje. Y bueno, aquí una tablita rapidísima donde viene la localización dependiendo del tipo de tumor, su localización, cómo se ve en la resonancia magnética y cómo se ve en la tomografía. En la tomografía, pues el mayor valor que tiene el mixoma es que pues, las calcificaciones van a ser más evidentes. Y pues, ya nomás la cápsula cultural. Ya saqué la metralleta ahorita. Bueno, esto tienes que. A veces tienes que exponer a un presidente de medicina interna. Oye, cuando puedo salir, yo te iba bien. Siempre ha sido bueno conmigo. Bueno, la película del Joker acaba de salir y pues ha causado mucho revuelo, ¿verdad? Se considera era una de las mejores películas del año. spoilers. No. El personaje de Joker es un personaje icónico de los cómics. Como vemos, pues, ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de los años en la pantalla. Y bueno, pues algo que ha hecho que este personaje, igual que Batman, se les haya tomado con una mayor seriedad que otros personajes creados en las tiras cómicas, es que reflejan muchos dualismos en la filosofía y en la psique humana. Entonces, por ejemplo, una de las mejores interpretaciones es la de Heath Ledger, acerca en El Caballero de la Noche. Pero es muy interesante que el personaje de Joker refleja varias filosofías. Por ejemplo, como decía Jean-Paul Sartre, yo puedo darle significado al mundo a través de mí mismo, no necesito la justificación de la sociedad.
que vendremos pensando que sería como el pensamiento anárquico del Joker, en cuanto a que también forma un dualismo con Batman, ¿verdad? Batman busca, si vemos cuál sería su objetivo final de Batman, sería un orden perfecto en la sociedad, mientras que el Joker tiene que ser su opuesto y ser el anarquismo total. Y pues incluso algunos sociólogos han estudiado este dinamismo que se ve en los cómics, y por ejemplo este sociólogo francés dice que pues las técnicas de Batman cada vez más brutales tendrían que generar por consecuencia un villano más brutal, y lo mismo, y dice que eso se ve en las sociedades donde se busca hacer penas más fuertes, pues obviamente los criminales cada vez van a ser peores o van a estar más armados. Y bueno, también el componente de la risa del Joker, pues es también lo podemos encontrar que ya desde la época de Schopenhauer, él decía que la risa es la manifestación lógica ante la incoherencia, cuando detectamos una incoherencia. Y bueno, pues en los cómics ya han llegado a la cúspide. Ahorita el personaje está más de moda y se tiene como que va a ser un personaje muy prometedor. Es un Batman de otra dimensión, donde el Joker le lavó el cerebro y ahora es un Batman Joker. Entonces tiene toda la disciplina de Batman y la locura del Joker. Y bueno, ya por último, nada más la película del Joker pues tiene muchos, explora sobre todo la enfermedad mental, tiene muchos guiños a películas de Martin Scorsese como El Rey de la Comedia, les invierten los roles con Robert De Niro, y la After Hours, que también vemos es básicamente la ciudad gótica que vemos ahí en la pantalla. Y pues recordemos que en España se hizo la controversia que se tradujo el título como El Bromas. Al final dijeron que no fue cierto, pero pues España tiene un largo historial de traducir los títulos en inglés como se les da la gana. Pero bueno, pues no todos podemos tener 600 en el top. Sígale, ¿no? Al Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver también. A ver. Taxi es una película. Y ahora sí, top 10 es cuando...